Las 19 horas 47 minutos, tiempo de nuestra segunda entrevista. Estamos con Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, aquí en la cabina principal de Uno Noticias, retransmitido por Sonorama, la gran señal nacional. Fernando, una buena noche, bienvenido a Uno Noticias. Muy buenas noches, Rommel, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Sonorama y de Canal 1. La Corte Constitucional de Ecuador aprobó una consulta popular para decidir si se deja bajo tierra el petróleo en el Parque Yasuní. Algo positivo, por una parte, que se manifieste la gente, que vote, elija. Por otra parte, ¿cuál viene a ser el impacto económico de dejar el petróleo bajo tierra? Comparto que la preocupación es evidente porque el erario nacional deja de recibir aproximadamente entre 1.200 millones y 1.300 millones de dólares año. Si consideramos el promedio de producción de 55.000 barriles día durante el año y un precio de $60 el barril. Entonces no es pelo de cochino dejar fuera lo mismo que produce en todo un año la mayor mina del Ecuador, la mina de cobre. Es decir, pero del lado positivo, Fernando, ¿es bueno que la gente se manifieste? ¿O si se abre todo consulta, capaz habría algún impacto directo en lo que es la productividad? Yo creo que vivir en democracia es positivo, que la gente se manifieste y puedan poner a través de una consulta popular sus puntos de vista. Pero también creo que es, a la larga, un despertador, una alarma que se dispara en la cual el gobierno de turno y las entidades vinculadas, tanto del sector público como del sector privado, al sector petrolero, deben concienciar y educar al votante de tal manera que el votante llegue consciente de lo que está haciendo. Porque no creo que se debe dar una consulta popular en la cual 30 personas de un grupo que han tenido éxito, y hay que reconocer que son perseverantes de lo que han hecho a lo largo de estos 10 años, y hayan levantado un 5% del votante, es decir, 700.000 votos, puedan representar a todos los ecuatorianos. Hay 18 millones de ecuatorianos, y dejar de tener ingresos importantísimos equivalentes al 20-22% de lo que se exporta anualmente de petróleo, creo que es un error. Pero sí es una necesidad de educar y concienciar para que la gente pueda votar de una manera consciente. Yasunidos ha dicho que el petróleo de Yasuní es, no sé, un petróleo pesado, casi brea, con dificultad para sacarlo, y además que por cada barril sustraído creo que son 100 de agua contaminada que deben ponerlos en otro pozo. ¿Esto no implicaría que si gana el sí, que se deje el petróleo bajo tierra, sea la decisión correcta, Fernando? No creo que sea correcto en lo más mínimo, porque se está manipulando la información. No nos olvidemos que arrancó en el 2016 el proyecto, y el proyecto arrancó con pozos en producción. Estos 55.000 barriles promedio que yo hago referencia se refiere a los campos del lado norte, de Tiputín y Tambococha. El tener crudos pesados hacia el sur, hacia Ispingo, no quiere decir que toda la producción va a venir y se va a gastar esfuerzos en eso. Yo creo que Petroecuador o cualquier empresa que no tiene la tecnología en el país y la hace costosísima, métodos de recuperación secundaria y terciaria que se llama, y que no tenemos la tecnología instalada en el país y habría que traerle de otros países, no creo que lo hagan. Pero no podemos generalizar. Ahora en una entrevista que pregrabamos decía alguien que es brea pura y que el ministro ha dicho eso. No creo que se gaste ni tiempo ni recursos en un crudo pesado que no tiene un mercado atractivo, pero sí tenemos la producción que va en marcha con un crudo de nivel medio. Ahora, Fernando, voy a relacionar el tema de lo de Yasunidos al ser miembro del directorio del organismo latinoamericano de minería OLAMI. Esto también podría dar una pauta a consultas populares, no sé si más locales, más en la comunidad, que podría o no ser afectada por la explotación minera. Claro, unos dicen minería a cielo abierto, y ya la idea en la cabeza es que se acaba todo. Muy buena la pregunta y la extrapolación. Ya existe un caso, y podemos hablar de un caso puntual, una consulta popular que se dio en la ciudad de Cuenca, en donde se comprometieron los proyectos futuros. Y estoy seguro que el resultado positivo de decir no a la minería en dicho cantón y en 5 cuencas hidrológicas que había en el sector, ha comprometido inversiones presentes y futuras. Una de ellas, que siempre estaba en la lista de los proyectos y los grandes proyectos que arrancarán en el gobierno anterior, ese discurso también lo decía yo, ahora en este gobierno, está en stand-by. Solicitaron
poner en fuerza mayor precisamente porque se conecta a una consulta popular. Y los otros están, el otro proyecto sigue igual esperando una resolución a una acción de protección. Dicho todo esto, puede haber el riesgo de un efecto dominó, que me preocupa. Y creo que este momento es el momento más oportuno de citar a uno de los grandes exploradores que vinieron a este país cuando teníamos real audiencia, y decía que nosotros, los ecuatorianos, somos seres raros y únicos. Y no voy a citar todas las tres frases, pero voy a hablar la segunda. Viven pobres en medio de inmensurables riquezas. Eso es lo que queremos. Queremos parar la inversión extranjera, queremos parar la inversión nacional, queremos dejar de ser un país que, usando las mejores técnicas de ingeniería, las mejores prácticas de ingeniería a nivel mundial, que atraemos grandes empresas internacionales en el sector minero ahora y en el pasado en el sector petrolero, no hagamos nada, que satisfagamos el interés de cuidar un pequeño entorno relativo. Hablemos de ejemplo del Yasuní, por retomar la conversación. El Yasuní tiene 1.025.000 hectáreas. Y en realidad, ¿cuántas están efectivamente intervenidas por el desarrollo del proyecto actual ITT? ¿Con imágenes satelitales se puede determinar si hay impacto o no en ese aspecto? Se puede hacer eso, no sé si es que se puede ver esto, pero aquí yo puedo compartir con ustedes. Claro. Aquí, esta es una imagen cortada a la medianoche del día de ayer. En esta imagen se puede ver claramente la zona de Ispingo, la zona de Ispingo, Tambococho y Tiputini. La cantidad de hectáreas que han sido intervenidas en este proceso, tanto para instalaciones y facilidades, cuanto para los oleoductos, no llegan a ser 85 hectáreas. ¿Me permites para poder ponerlo en esta cámara para ver si es un poco más claro, Fernando? No llegan a ser 85 hectáreas, de las cuales 50 son para instalaciones de bombeo, perforación en racimo, y 35 son para los oleoductos. ¿Qué es 85 hectáreas versus 1.023.000 hectáreas del parque? Para que la gente me entienda, es como que yo tenga 3 cuadras por 3 cuadras, que son más o menos 8.000 metros cuadrados. Hablemos del Parque La Carolina para que sea más efectivo. Cogemos el Parque La Carolina. El Parque La Carolina tiene como 19, 20 hectáreas. Cogemos un pedazo del Parque La Carolina que equivale a menos de 1 hectárea, 8.000 metros cuadrados, por cada 10.000 hectáreas del parque. Es como tener una aguja en un pajar. Ese es el impacto real. Y ese impacto real, económicamente, si se suspende porque la consulta dice no, se ha perdido entre 1.200 y 1.300 millones de dólares que entrarían al erario nacional. Entonces, sí es preocupante el impacto cuando grupos menores, que tienen mucho poder económico, muy bien estructurados, tienen abogados de primera, tienen planes de comunicación de primera, estrategias de primera, quieren lograr, y de hecho en algunos casos ya lo han logrado, resultados frente a grupos que sí quieren la actividad extractiva, que sí quieren la actividad minera en unos casos. Y siempre hay otro pretexto común, que es la consulta. No se hizo la consulta, palabra suelta. Pero se habla de consulta previa, libre e informada, que sí es una obligación constitucional y un derecho de todos los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Pero no es una obligación de hacerlo en todos los lugares donde no existen sus territorios ancestrales. Y ahora es la consulta ambiental. La consulta ambiental, que por una sentencia de la Corte Constitucional prácticamente ha parado el país desde junio del año pasado hasta la fecha, cuando estamos a la espera de que se haga ya un cambio formal al reglamento del Código Orgánico Ambiental que permitiría cumplir con ese requisito. Está previsto para esta semana, para esta semana o la próxima. Solo ahí podremos ver que 126 licencias ambientales, el ministro dice que no están represadas sino en proceso, podrán comenzar a salir. Y tú verás el resultado de esto a finales de diciembre de este año o comienzos del próximo. Y esto afecta en todo lo que es inversión. Parado el país. Inversión, productividad, cuidado ecológico, quitar, descarbonizar la economía. Sin embargo, menciona Yasunidos que creo que en el 2027 ya Ecuador deja de ser un país petrolero. ¿Y qué hacemos después? ¿Dónde queda la explotación minera? Desde diciembre del 2018, Fernando Benalcázar, cuando es viceministro de Minas en su momento, lanza una campaña de posicionamiento formal de que Ecuador es un destino de inversión. No es en vano
que las grandes mineras del mundo, que están entre las 20 mineras más grandes del mundo, como el Ecuador en la época petrolera, en la época de los 30 a los 50 tuvo esas grandes empresas, las tiene y prospectan en el Ecuador, buscan en el Ecuador, porque la calidad geológica y los grandes descubrimientos que se han dado en el país así lo confirman. Entonces el Ecuador, sin cerrar a estas puertas del derecho constitucional de hacer consultas, tiene que transformarse en un país en donde poco a poco se va reemplazando ese concepto de país petrolero hacia un país minero. Hoy día en petróleo exportamos 6.500 millones de dólares. En minería, con 2 minas industriales, ya estamos exportando 2.780 millones de dólares. Imagínate si logramos llegar a tener las 8 o 10 minas de los prospectos actuales en la agenda de desarrollo. Entonces el país tiene que pensar en una fuente alterna y con el respeto que se merecen todos los grupos, yo sí me pregunto, ¿qué actividad agroindustrial, turística, ecológica puede llegar a generar estos números? Muy bien, agradecemos este análisis de Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Gracias por haber participado en UNO Noticias, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y siempre las órdenes, estimado Rommel. Gracias, las 19 horas con